Efesios capítulo 3, versículo 20 nos dice esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, sea la gloria. Esa persona, este Dios, este Cristo, este Espíritu Santo, que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, es el mismo de quien hemos estado hablando en este libro de Juan. Ahora, cuando hablamos de más abundantemente, queremos pensar en algo que no cabe, que está por todas partes. La palabra usada aquí en el libro de Juan, que Juan escribe, es perizos. Es una palabra que significa que hay un excedente. Es un término matemático, de hecho. Y significa que hay un excedente, hay algo más, hay más de lo debido, más de lo esperado. Hay algo en sobreabundancia. Y Juan nos sugiere que de esto se trata nuestra vida. Y Juan nos sugiere que nuestra vida está llena de extras. Juan nos sugiere que en nuestra vida no falta nada, más bien que sobra. A través de las palabras de Jesús. Mi pregunta, de acuerdo a lo que hemos estado hablando en todo este libro, de acuerdo a las historias que hemos visto, a las personas con las cuales Jesús se ha encontrado, mi pregunta es esta: ¿cómo tener esa vida abundante si llevamos, como dije la semana pasada, un vacío en el alma del tamaño de Dios? Todos caminamos por la vida con ese vacío y tratamos de llenarlo con diferentes cosas. Hoy quiero explorar ese concepto, el concepto de la paradoja, diríamos más acertadamente, la paradoja de cómo tener una vida en abundancia mientras vivimos una vida a la que le falta Dios. No está ligado a una serie de circunstancias o eventos, más bien está ligado a una persona, a la persona de Cristo. No está ligado a lo que tenemos o no, a lo que nos falta o no. No está ligado a algo material. Está ligado más bien a una relación, la relación con Cristo. Entonces le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan, el capítulo 10, el verso del 1 en adelante. Y vamos a empezar a leer. En el versículo anterior, en el capítulo anterior, la semana pasada, terminamos diciendo que Jesús, mientras estaba hablando con esos judíos que creyeron en Él, pero que todavía tienen dudas y le estaban diciendo que ellos son hijos de Abraham, que ellos no han sido esclavos, que cómo puede ser que Él esté diciéndoles que tienen que ser libres, que la verdad los hará libres, porque ellos conocen toda la verdad, porque por supuesto saben todo, porque la religión les ha dicho todo de acuerdo a ellos. Pero termina ese capítulo Jesús diciéndoles en una manera sollozante, con lágrimas en los ojos, me imagino: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y entonces nos da la introducción para el capítulo 10, porque Él sigue diciendo: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y en el versículo 10 nos da una visión de lo que Él
está hablando con respecto al pastor, con respecto a las ovejas, con respecto a lo que significa y no significa. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús le está hablando a los líderes judíos en ese momento. A esta altura del campeonato ya hay mucha gente, no solamente los que siguen a Jesús, sino algunos de los fariseos están hablando con él también. Y lo que les está dando a entender es que hay una comparación entre los ladrones de los que está hablando, los ladrones de ovejas, y los que se vienen a robar al rebaño de Israel, al rebaño de su padre. Porque él dice, si alguien que no es el dueño de las ovejas, si alguien que no es el pastor quiere apoderarse de ellas, va a hacerlo de una manera ilegal, entrando por las paredes, entrando por otro lugar. Yo soy el que entro por la puerta principal. Yo soy el que entro por el acceso que Dios ha abierto para poder tener mis ovejas. Y entonces él está diciendo que el ladrón hace tres cosas. El ladrón roba, toma lo que no es suyo, de manera ilegal. El ladrón mata, o sea, quita la vida. Y el ladrón destruye, deja algo inservible. La forma original de cómo estaban las cosas, el ladrón la destruye, lo deja sin uso. Y yo me pregunto cuántos de los que estamos hoy escuchando esta palabra y leyendo estos versículos de Juan nos sentimos robados. Porque el mundo, la vida, alguna persona nos han robado oportunidades, nos han robado amistades, nos han robado algo material. Usted sabe, ese sentimiento de violación que uno siente cuando le roban. Y podemos decir, es que me han quitado algo que era mío, algo por lo que yo trabajé, algo que yo amaba, algo que yo apreciaba. Y pensamos en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra dignidad, en nuestro espacio para estacionarnos. Algo nos han robado. Algunos sentimos que alguien nos ha robado algo. Hay cosas más profundas que nos han robado. Nuestra intimidad. En algún momento en nuestro crecimiento nos robaron la sencillez de ser niños. Alguien nos pudo haber robado la oportunidad de ser alguien en la vida por cómo nos trató. Otros pueden sentir que se han quedado sin vida, porque el ladrón no solamente viene a robar, viene a quitar la vida. Otros pueden sentir que ya no tienen vida por lo que han experimentado en la vida. Y están pensando, es que la vida que teníamos como familia, la vida que teníamos como pareja, ya no está. Es que la vida que debí tener como un niño feliz, ya no la tengo, ya no la puedo tener más, porque alguien me robó mi inocencia. Estas dos cosas, el robo y el matar, obviamente nos destruyen. Destruyen quiénes somos, destruyen nuestra identidad, destruyen las personas que somos y nos sentimos inservibles. Nos sentimos de segunda mano. Gente que no puede funcionar. Y entonces pensamos, solo esto faltaba. Alguien me robó lo tan preciado que tenía. Alguien me robó mi orgullo. Alguien me robó mi dignidad. Alguien me robó mi capacidad para hablar, para ser alguien. Y pensamos, puede ser que yo no sirva. Me dejó inservible. Me dejó destruido. No sirve mi carro. No sirve mi trabajo, no sirven mis amistades, no sirvo como padre, no sirvo como esposa, no sirvo como amigo. Porque parece que todo lo que está a mi alrededor tampoco sirve. El enemigo, el ladrón, solamente viene para robar, para matar y para destruir. Y yo me pregunto si usted ha estado o está en una de esas situaciones en este momento. Porque es en ese momento, es en esa situación, es por esa situación
que viene Jesús. Es ahí cuando deberíamos reconocer que necesitamos un héroe. Y podemos decir, oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y Jesús contesta en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo, ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. De alguna manera está diciendo, por eso es que Israel está como está. Ustedes han dejado que el lobo venga y destruya, mate, robe. Y ustedes como si nada, porque este rebaño no es suyo, líderes religiosos. Yo soy el buen pastor, versículo 14. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Hablando, por supuesto, de su muerte y resurrección. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre, dice Jesús. De nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado, y siguen, y loco de remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Y aquí Jesús nos deja con este texto en una paradoja. En cuanto más necesitamos vida, porque la nuestra está destruida, porque la nuestra ha sido robada, porque la nuestra nos sentimos que nos quitaron, que nos destruyeron, que nos mataron. Entre más necesitamos vida, más nos da abundantemente vida. Y es la paradoja. Y la paradoja es dos conceptos opuestos que pueden llevarnos a la misma conclusión. En Mateo 6:25, Jesús nos recuerda, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, qué se van a vestir, con qué se van a vestir. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y Él nos está diciendo, yo voy a cuidar de ustedes. Yo tengo cuidado de ustedes. Van a tener todo lo que necesiten. Ahora, la pregunta que nace aquí es, ¿por qué si Jesús promete esto, yo estoy en la situación que estoy? No solamente que no tengo dinero, no solamente que no tengo suficiente para echarle gas a mi carro, no solamente que no tengo suficiente para pagar mi renta o poner comida en la mesa. Es que también tengo un déficit de amor. Es que también tengo un déficit de compañerismo, de cariño, de compañía. Tengo déficits en todas las áreas de mi vida. ¿Qué significa entonces tener vida abundante? Bueno, se trata más de una persona que de una experiencia. Esa persona camina con nosotros a través de la vida, a través de esas experiencias, pero las experiencias no determinan la abundancia o no que Él nos está dando. La abundancia está experimentada o determinada más bien por la presencia de la persona, del buen pastor. Si está el buen pastor, hay abundancia. Si no hay buen pastor, es imposible. El buen pastor es el cuadro que Jesús nos pinta acerca de sí mismo para que lo dupliquemos en nuestra vida, para que nosotros de alguna manera nos convirtamos en los pastores en nuestras áreas establecidas. Ahora, cada uno de nosotros es pastor de alguien, aunque usted no lo crea. Usted dice, yo no pastoreo, pero ni a un grupo de ratones. No importa. Usted no sabe a cuánta gente usted está influyendo de alguna manera. Ahora, un pastor es mucho más que un influencer. Jesús no vino a ser un influencer al pueblo de Israel.
Hoy en día, desafortunadamente, pensamos en términos de pastor como alguien que es famoso, alguien que influencia la vida de muchas personas. Influenciar la vida de muchas personas, eso lo hace cualquiera, el mundo lo hace todos los días. Un pastor es el que camina, el que se siente parte de las ovejas, tan parte de ellas que está dispuesto a hacer todo lo que pueda para mantenerlas bien. Ahora, quiero hablarles acerca de lo que hace un buen pastor. Porque un buen pastor, número uno, un buen pastor protege. Un buen pastor es la persona que protege a sus ovejas. Había dos tipos de rediles entonces en Israel o en toda Palestina. Había un redil público que se encontraba en las ciudades y en los pueblos, suficientemente grande como para contener varios rebaños de ovejas. Un portero vigilaba la puerta y cada vez que el pastor llegaba con sus ovejas y metía su rebaño, el portero sabía quién era el pastor. A la vuelta, él reconocía al pastor, el pastor llamaba a sus ovejas y salía. El otro tipo de redil o de corral, como quiera llamarlo, estaba en el campo. Era cuando había buen tiempo, era un rústico círculo de rocas o cuadrado, cualquier forma geométrica. Era un encierro formado de rocas y arbustos, el cual era hecho por los pastores del área para poder pasar la noche ahí. La particularidad de esto es que a pesar de que el pastor mantenía a las ovejas dentro de ese redil durante la noche, no había una puerta. Lo que hacía el pastor, él mismo se acostaba al frente de la entrada y él se convertía en la puerta. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Él duerme a la puerta de nuestra vida, a la puerta de nuestra experiencia, para poder estar con nosotros, para guardarnos de todo mal. Y Jesús se convierte en esa protección, en la puerta. Con las manos extendidas en la cruz dice, aquí nadie entra, porque yo estoy cubriendo la entrada del corazón de mis ovejas. Y la protección, esta protección quizás para las ovejas también significa limitación, porque usted entra al redil, Él está en la puerta, Él no deja que las ovejas salgan. Él permite que entren, pero durante la noche no las va a dejar salir. Él se convierte en la barrera natural entre el peligro y las ovejas. Cualquier peligro que aparezca durante la noche, Él lo va a enfrentar. Sin embargo, la limitación para las ovejas es que ellas no van a poder salir del redil. Están contenidas. Parece limitante. Parece limitante. Hay un contraste aquí que Jesús está haciendo con los líderes religiosos de su tiempo, que son, a su opinión, los ladrones y los salteadores. Lo que está haciendo el enemigo. Solo a través de Él es la salvación. Él está diciendo, yo soy la puerta, yo dejo entrar y salir a la gente de este redil. Yo los escojo. Yo soy el que digo quién entra y quién sale. Algunas veces nuestros hijos ven muy limitada la protección, o como muy limitado, o los limita mucho la protección que les damos como padres. Y muchas veces tenemos que recordarles, hago lo que hago porque estoy protegiéndote. No te dejo ir a algún lugar porque estoy protegiéndote. No te dejo hacer tal cosa porque estoy protegiéndote. Y eso se siente muy limitante. Algunos de nosotros nos oponemos a la protección de Dios porque creemos que es limitante. Y decimos, Señor, está bien, yo sé que quieres cuidarme y demás, pero no tanto. No quiero que te sientes a mi puerta, porque yo quiero dejar entrar lo que yo quiera. Y Jesús dice, no, es que las ovejas son tan tontas que pueden dejar entrar a cualquier animal que los puede devorar. Y entonces le preguntamos, ¿pero por qué no puedo ver eso? ¿Por qué no puedo probar eso? ¿Por qué no puedo experimentar eso? Pedimos protección solamente cuando estamos en peligro. Pero no queremos protección de antemano. No aceptamos protección antes del peligro. Cuando no lo podemos ver, no la necesitamos. Podemos hacerlo nosotros mismos. De eso se trata que Él se convierte en la puerta, porque la puerta previene el peligro antes de que ocurra. Y solo deja
entrar lo bueno, lo conveniente. Y esa es la primera pregunta que tengo para usted. ¿Qué está a la puerta de su corazón? ¿Estás tú? ¿Están tus opiniones? ¿Están tus creencias religiosas? ¿Tus creencias políticas? ¿Tus creencias sociales? Yo no sé. ¿Qué es lo que está a la puerta de tu corazón y qué es lo que estás dejando entrar o no? ¿O estás dejando que Jesús sea el que guarde tu puerta? Por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Pero esta provisión de cuidado no podemos tenerla sin el buen pastor. La segunda cosa es que el pastor salva. El pastor es salvación. Dios tiene un lugar para llevar a sus ovejas donde estarán seguras para siempre. Y Él lo va a decir más adelante en Juan, que Él tiene lugar preparado para cada uno de nosotros. Pero si los rediles tienen una sola puerta y Jesús es la puerta del redil, entonces la única forma de encontrar seguridad eterna es a través de Él, no a través de nadie. Y a esto se refiere que Él es la puerta de salvación. Porque a su iglesia Él solamente va a permitir entrar a los que necesitan entrar. En el Evangelio Jesús dice claramente, yo voy a escoger, muchos son los invitados, pocos son los recibidos, pero invitamos a muchos. Escogemos a pocos. Las ovejas, como están tan susceptibles a lesiones, porque son animales sumamente torpes, están indefensas. Frente a los depredadores, están completamente indefensas, no se defienden. Cuando un depredador está atacándolas, más bien se amontonan para sentirse seguras, pero al contrario, lo que hace el depredador es que son más fácil presa para el depredador cuando están así. Las ovejas, si caen en agua en movimiento, es muy fácil que se ahoguen por el peso de la lana. Es muy fácil que se ahoguen, por eso buscan aguas tranquilas para poder tomar agua. Y me recuerda al Salmo 23, junto a aguas de delicados pastos, me hará descansar. El pastor viene a salvarlas. Las ovejas necesitan un salvador. Y es porque son tan vulnerables. Así como usted y yo. Las ovejas son sumamente vulnerables y por eso necesitan un salvador. Todos, dice Isaías 53, andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y es ahí cuando habla de Cristo. Pero Él vino para cargar nuestras culpas, para cargar nuestros pecados. Fue molido por nuestras transgresiones. El pastor salva. Número 3, el pastor libera. Había suficiente espacio en el redil natural que se hacía, pero las ovejas podían salir a pastar libremente cuando el pastor las dejaba salir, porque el pastor estaba al tanto, estaba cuidándolas. Estaba cuidando de la entrada para saber cuándo dejarlas salir y cuándo dejarlas entrar. Les daba libertad. La libertad de salir y encontrar pastos, porque Él está cuidándolas. De igual manera, cuando las dejaba salir del redil público o del privado, cualquiera de los dos, ellas estaban seguras, estaban libres. De hecho, Él caminaba por delante de ellas y ellas lo seguían. Y esto es lo que hace Jesús. Él viene a darnos libertad. Es el pastor que nos da libertad, el pastor que nos deja caminar, que nos deja encontrar pastos, el pastor que nos da la oportunidad de ser mejores personas, de mejorar en la vida, de encontrar nuestros sueños y no solamente encontrarlos, sino también cumplirlos. Y algunos de nosotros estamos tan atados porque creemos que solamente por nuestra propia fuerza podemos encontrar la libertad que necesitamos. Hoy la gente quiere libertad, la gente anda buscando ser libre y es por eso que no quieren estar atados, no quieren estar atados a ningún sistema religioso, no quieren estar atados a ningún sistema de opresión. Y no entendemos
como dice Pablo, que para encontrar verdadera libertad tenemos que ser esclavos de Cristo. Es otra de las paradojas de los misterios del Evangelio. El Espíritu de Dios, dice Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a los prisioneros, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Estás buscando libertad hoy? Hay un buen pastor que la ofrece. Número 4. El pastor conoce. El pastor conoce a sus ovejas. No solo las libera, no solo les da libertad, no solo las salva y no solo las protege, también las conoce. ¿Cómo un Dios todopoderoso puede conocer los nombres de tanta gente? Y es parte de la idea de que es todopoderoso. ¿Cómo puede conocernos personalmente? Nos parece imposible. Porque la sociedad está tan automatizada que una computadora posiblemente, pero ¿cómo Dios puede conocer a todo el mundo? La sociedad nos ha dicho que somos números, que no somos personas, que cumplimos un papel como un número en la sociedad. Y sin embargo aquí tenemos a un Dios que nos conoce por nombre y nos ha dado un nombre. La Biblia dice que Dios nos da un nuevo nombre, que eventualmente cuando estemos en su presencia Él nos va a dar un nuevo nombre también. Una necesidad básica del ser humano es ser aceptado, es ser reconocido. Es como los niños quieren ser vistos. Esa es la principal quizás necesidad de un niño, ser visto, ser reconocido. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que convertirnos como niños, porque queremos ser reconocidos, queremos ser vistos. Pero si el pastor no conociera a sus ovejas, cada una de ellas, por nombre, no sería su dueño. ¿Quién podría ser? En el antiguo Oriente, los pastores le ponían nombre a cada una de sus ovejas, como mascotas. Y ellas reconocían la voz de su pastor. Isaías 43 dice: así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Este es uno de los versículos que le leo a mis hijos en las noches cuando los pongo a dormir, recordándoles que no tienen que temer. El Señor los ha redimido y los ha llamado por nombre, porque ellos son de Él, son sus ovejas. Salmo 91, 14. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, le protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. El pastor también, número 5, sacrifica. Él pone su vida por las ovejas. Esta es una idea que Jesús introdujo. Esta no es una idea de la cultura pastoral de Israel. Jesús es el que trae la idea. Y esto es lo que dice él en el versículo 12 y 13. Dice: el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Lo que está diciendo de alguna manera es: si el rebaño le pertenece al pastor, él va a hacer hasta lo imposible por defenderlo. Y parte de eso va a ser dar su vida. Porque un asalariado, otra persona, no lo va a hacer. Alguien que no ha pagado el precio por su rebaño, no va a tener la misma preocupación por el rebaño. Y Jesús entonces lleva la actividad pastoral al siguiente nivel. Es un amor sacrificial, un amor que ofrece en lugar de pedir, de dar su vida por sus ovejas. Y entonces nos recuerda el tipo de sacrificio que Él va a dar. Un sacrificio de cruz, de muerte. Y entonces Isaías 53 ahora toma un sentido completo, cuando nos dice que Él herido fue por nuestros pecados. El pastor que sacrifica, el pastor que conoce, que libera, que salva, que protege. Este es Jesús. Pero este pastor necesita ovejas para ser pastor. La función del pastor, para que una vida abundante sea una vida abundante, el pastor tiene que hacer algo, pero las ovejas también.
Hay una respuesta. Las ovejas tienen que responder de alguna manera. Y déjenme en 4 cosas diferentes decirles qué tenemos que hacer nosotros como ovejas para poder, de acuerdo a este pasaje, para poder recibir esta vida abundante que el pastor quiere ofrecer. La primera cosa es que las ovejas oyen al pastor. Tenemos que tener oídos, tenemos que reconocer su voz. Cuando el pastor las busca en el redil, cuando el pastor llegaba al redil, ya sea al de la ciudad o al del campo, a buscar a sus ovejas, él las llama y las ovejas salen, especialmente en el refugio, en el redil de la ciudad, cuando muchos rebaños estaban mezclados. El pastor tiene un llamado en particular para sus ovejas y ellas escuchan su voz y saben a dónde ir. Eso me hace preguntarme, nosotros conocemos la voz de Dios. Usted reconoce la voz de Dios cuando la escucha, cuando Él está llamando. Algunos de nosotros queremos pensar que nunca hemos escuchado la voz de Dios, que Él nunca nos ha llamado, porque estamos esperando una experiencia un poco más fuera de lo normal, donde escuchamos una voz audible, pero muchas veces Dios nos habla de maneras en las que nosotros podemos entender que es Él. Este mundo está lleno de voces. Hay voces de la sociedad, hay voces de las otras personas, hay voces de las noticias, de los medios sociales. Mi propio corazón es una voz que escucho y la Biblia dice que no hay nada tan engañoso como el propio corazón del ser humano, del hombre. Hay muchas voces cada día, pero en medio de todas esas voces, incluyendo la voz del ladrón, usted sabe reconocer la voz de Dios. Porque eso es un elemento vital para tener vida abundante. Saber reconocer la voz de aquel a quien usted le pertenece. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice Jesús en Lucas 11:28. Y Santiago 1 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No es solamente escuchar al Señor. No es solamente saber escuchar a Dios, pero también hacer algo con esto, con esta palabra que escuchamos. Saber hacer algo con la voz de Dios. ¿Qué hacemos? Segunda cosa, las ovejas siguen al pastor. Va delante de ellas, dice el versículo 4, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Entonces ya reconocieron la voz, pero ahora tienen que hacer algo, tienen que seguirlo. Y esto es una decisión diaria que usted y yo tomamos. Porque Dios está llamándonos una y otra vez desde el principio. El libro de Hebreos dice, Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y hoy nos habla a través del Hijo, de su Hijo Cristo. Pero es una decisión diaria que necesita o que implica disposición. O sea, tengo que estar sumiso, tengo que estar dispuesto a dejar el yo mismo y a seguir al Señor. Implica discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Es rendición de cuentas. Tengo que estar dispuesto a rendir cuentas de lo que hago, de lo que digo, de quién soy. A rendirme completamente a Él. Pero también no solamente implica disposición e implica discipulado, también implica disciplina. Y esto quiere decir que tengo que ser constante. Que tiene que ser de cada día. Que tengo que hacerlo día con día, practicarlo hora con hora. Las ovejas no solo escuchan, las ovejas también siguen. Las ovejas algunas veces saben escuchar, pero les cuesta seguir instrucciones. Y eso me hace pensar en mis hijos, porque si les doy una instrucción, los dos están metidos haciendo algo, leyendo, qué sé yo. Les doy una instrucción de que alguien, ok, vamos a comer. Y me dicen, ajá. Y entonces pregunto, ¿escucharon? Y me dicen, sí, ya lo escuchamos. Pero no hay ningún tipo de acción. A esto es a lo que me refiero. Algunos de nosotros tenemos la costumbre de creer, de tener el sueño de que podemos y sabemos escuchar a Dios en cada cosa que Él nos dice, pero no nos movemos. Hebreos 3, versículo 7 dice, el Espíritu Santo dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La voz del Señor debería hacer
suficiente mella en nosotros para poder seguirle, para poder hacer algo y caminar hacia Él. Número 3, las ovejas obedecen al pastor. Es parte de la acción que tienen que hacer. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil, dice el versículo 3. Cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de ellas, las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. A pesar de ser torpes las ovejas, ellas saben obedecer la voz del pastor. Cada vez que oyen la voz del pastor, ellas van y lo siguen. La falta de obediencia implica sufrimiento, porque muchas veces al no obedecer, estamos haciendo hacia nosotros, estamos infligiendo a nosotros mismos algunas cosas que nos van a hacer sufrir. Ya hay suficiente dolor en el mundo como para que nosotros lo hagamos con nosotros mismos. Ya tenemos muchas razones por las cuales sufrir. Ya el mundo nos ataca, ya el ladrón nos ha atacado lo suficiente. ¿Por qué no parar y empezar a obedecer? Y es que obedecer no es popular. Obedecer no le suena bien a nadie, especialmente en la sociedad de hoy. Obediencia es una palabra que implica debilidad. Obediencia es una palabra que implica que no somos nadie, que estamos debajo del zapato de alguien. Y es por eso que el reino de Dios es al revés. Es la gran paradoja del reino de los cielos. ¿Quieres ser alguien en la vida? Vas a tener que ser el más bajo. Romanos 5:19 dice: así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, solo muchos serán constituidos justos. Cuando una oveja decide obedecer, las demás la siguen. ¿Escuchó eso? Pero cuando una oveja decide no obedecer, las demás también lo siguen. ¿Qué oveja es usted? ¿Es de las que obedece al Señor? Pero dice, no, ¿para qué voy a obedecer? Esto de obediencia no me gusta. En los matrimonios modernos, la palabra obediencia no existe en los votos matrimoniales o en muchos matrimonios actuales. Y sin embargo, no nos damos cuenta que para Jesús es un elemento básico para tener vida abundante. Obedecer. Y por último, las ovejas conocen al pastor. Pastan, deambulan de un lugar para el otro, sin mirar hacia arriba. Como resultado, a veces se pierden. No tienen un instinto de ubicación, de búsqueda. Las ovejas, en realidad, como otros animales, son incapaces de encontrar el camino al redil, incluso cuando está a la vista. Como dije antes, si hay una oveja líder, una oveja que ha desobedecido y se tira por un precipicio, las demás la siguen sin ningún problema. Pero esto es evitado cuando las ovejas saben a quién seguir, porque conocen al pastor, porque escuchan su voz, le han puesto atención tantas veces que ya la conocen. A pesar de la desobediencia, nosotros conocemos quién es Dios. Conocemos su voz, a pesar del pecado. Porque cuando Dios nos dice, cuidado, no hagas eso, ven para acá, no te metas allá, nosotros sabemos que Él está hablando. Que no queramos escuchar es otra cosa. Eso es diferente. Sabemos cuando Dios habla, a pesar de que no le hagamos caso. Pero sabemos quién es Él. Sabemos quién es el Dios de la Biblia. Conocer a Dios no es una garantía de ser seguidores. Santiago 2 dice que los demonios creen. Y sin embargo, conocer a Dios significa que nosotros tenemos la oportunidad de seguirle, de obedecerle, de ser su rebaño. Antes, cuando no conocían a Dios, dice Gálatas 4, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a sus principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Las ovejas conocen a su pastor. Las ovejas
conocen la voz del pastor. Las ovejas siguen al pastor. Las ovejas obedecen al pastor. En las tierras altas de Escocia, una oveja a menudo vaga entre las rocas y se mete en lugares donde no puede salir, porque las montañas en esas partes de Europa tienen hierba sumamente dulce y a las ovejas les encanta. Entonces algunas de ellas, solamente porque quieren hierba, saltan y saltan en un precipicio y se quedan atrapadas en una salida de un precipicio y están ahí. Lo que hace el pastor es esto: va a esperar lo suficiente hasta que la oveja esté totalmente sin comida y esté cansada. ¿Por qué? Porque si él baja para buscar a la oveja, es muy posible que en su terquedad va a seguir brincando y se va a tirar al precipicio. Pero muchas veces en este lugar del mundo, en Escocia, el pastor espera hasta que la oveja esté cansada, hambrienta y débil. Y es entonces cuando pone una cuerda alrededor de ella y va hasta abajo y la saca en sus hombros para salvarla. Él pone su vida en riesgo. Es un sacrificio para ir a sacar a la oveja, pero también sabe cuándo hacerlo y sabe esperar. Y alguien puede preguntar, pero ¿por qué no baja desde que la oveja cae? Es mucho más sencillo. Como dije antes, las ovejas son tan tontas que se van a precipitar y se van a tirar al precipicio. El buen pastor nos va a traer de vuelta al redil muchas veces cuando nosotros hemos tocado fondo, cuando ya no tenemos amigos, cuando ya estemos cansados de intentar salvarnos a nosotros mismos. Y entonces llega el momento en el que estamos dispuestos a dejar que Él nos salve a su manera. Y es ahí cuando empezamos a experimentar la vida abundante. Porque por el agradecimiento de la salvación que el pastor nos ha dado, a pesar de que somos ovejas tontas, vamos a empezar a tener una relación con Él. Vamos a empezar a conocer su voz y a seguirla y a obedecerla. Y dentro de poco nos vamos a saber parte de su rebaño. Y dentro de poco vamos a saber que Él haría lo que fuera por nosotros. Y es ahí quizás cuando podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, tengo vida abundante. Nos vemos la próxima.